Dentro de 10 días iré a la graduación de Daniel con Raquel. Tú no vas a asistir. Javier no lo planteó como una posibilidad. Lo anunció mientras dejaba las llaves sobre la mesa de la cocina. Añadió que Daniel había reservado su invitación para Raquel y que Elena debía mantenerse alejada si no quería arruinar el día más importante de su hijo. Si aparecía, corría el riesgo de perderlo definitivamente. Elena Duarte Salcedo dejó la taza con cuidado. Ella y Javier seguían casados y bajo el mismo techo, aunque él apenas regresaba y ya no negaba que había otra mujer. Elena sabía su nombre, pero nunca la había visto. Quiero oír lo de Daniel. No lo pongas en esa situación. Ya ha elegido. Javier salió antes de que ella respondiera. 2 minutos después, el teléfono de Elena vibró. Era un correo automático de la Universidad Politécnica de Valencia. El código QR de la invitación registrada a su nombre había sido cancelado desde la cuenta de estudiante de Daniel y la plaza había sido asignada a Raquel Cifuentes Luján. Elena sintió el borde de la mesa en la palma. Hizo capturas, anotó la hora, descargó el justificante y llamó a su hijo. Daniel, respóndeme con sinceridad. ¿No quieres que esté cuando recibas el título? Hubo un silencio brusco. ¿Qué dices, mamá? Papá me aseguró que no querías venir porque no soportabas verlo después de lo vuestro. La herida cambió de forma. No era el rechazo de un hijo, sino una mentira diseñada para que ambos creyeran que el otro se había apartado primero. Si alguien intentara borrar vuestro lugar en la vida de un hijo, utilizando su propio nombre, ¿callaríais o exigiríais la verdad? Suscribíos a Alma de Corazón y contadme qué haríais, porque Elena comprendió que reaccionar con rabia era exactamente lo que Javier esperaba. Daniel quiso llamar a su padre. Todavía no lo detuvo ella. Primero sabremos qué ocurrió. Después hablaremos con hechos. Daniel entró en su cuenta. Confirmó que la plaza había sido modificada sin permiso y recordó que Javier conocía su contraseña desde que lo ayudó a descargar unos recibos de matrícula. Aparte de Daniel, solo él la conocía. Además, el cambio se había producido mientras el joven defendía su trabajo de fin de grado ante un tribunal. Su tutor, el profesor Andrés Beltrán Ortega, estaba presente con los demás docentes. Desde su cuenta, Daniel notificó el posible acceso y pidió conservar el historial. Elena lo ayudó a redactar la solicitud, pero él la firmó y autorizó que su madre recibiera copia. La secretaría explicó el procedimiento. Cada invitado debía presentar el QR y el DNI en el mostrador exterior para recoger una acreditación nominativa. En la puerta del auditorio comprobarían de nuevo ambos documentos. Ninguna acreditación podía cederse. La universidad revisaría la hora de conexión, el cambio y el nombre introducido. Aquello ya no trataba de una silla. Si Javier lograba excluirla, presentaría su ausencia como una renuncia voluntaria y utilizaría la graduación para imponer una familia que Daniel nunca había elegido. Madre e hijo ya conocían la primera mentira. Ahora necesitaban demostrar cómo había sido construida. Al día siguiente, Elena y Daniel se reunieron en una cafetería cercana al campus de Vera. Mientras los estudiantes entraban y salían, colocaron sus teléfonos sobre la mesa. No necesitaban interpretar sentimientos. Bastaba con comparar las palabras de Javier. Durante semanas, él había escrito a Daniel que Elena prefería no acudir porque era incapaz de aceptar el final del matrimonio. Será mejor que no la presiones. Tu madre ha decidido apartarse. Raquel puede acompañarnos para que no estés solo. Elena mostró el mensaje que había recibido ella. Javier afirmaba que Daniel había cedido personalmente la invitación a Raquel y quería fotografiarse con la familia que estará a su lado a partir de ahora. A mí me hizo creer que tú te marchabas, dijo Daniel. A ti, que yo te sustituía. Así convertía la misma mentira en una decisión de los dos. La respuesta preliminar de la secretaría llegó mientras seguían allí. El cambio se había realizado a las 12:43 del día anterior, en plena defensa del TFG. El acta y el registro de asistencia situaban a Daniel ante el tribunal. Aquello no identificaba al responsable, pero demostraba que el joven no había hecho la modificación.
Por indicación de la universidad, Daniel cambió la contraseña, cerró todas las sesiones y activó la verificación en 2 pasos. Luego, restauró el nombre de Elena antes de que venciera el plazo. El sistema emitió un nuevo QR y anuló el asignado a Raquel. Elena guardó la cancelación y la restitución legítima, 2 extremos verificables de la misma maniobra. Javier advirtió que había perdido el acceso. En lugar de preguntar, escribió en el grupo familiar que Elena actuaba por celos y amenazaba con provocar una escena. Insistió en que Daniel debía fotografiarse con él y Raquel para mostrar que aceptaba la nueva realidad. Daniel no respondió. Su padre presentó aquel silencio como consentimiento. «No quiere acompañarme», comprendió el joven. «Quiere utilizarme para legitimar su relación». Elena buscó información pública sobre Raquel. Su perfil profesional enlazaba a antiguas publicaciones personales. En una fotografía de años atrás, Raquel vestía de novia y tomaba de la mano a un hombre ante una iglesia valenciana. Daniel acercó la pantalla y su taza quedó suspendida a pocos centímetros de la boca. «Mamá, ese hombre es Andrés Beltrán». Elena comprobó la página de la universidad. Era el mismo profesor que había tutorizado durante un año el proyecto arquitectónico de Daniel, revisado sus planos y emitido el informe previo a la defensa. Su nombre ya había aparecido en casa, pero Javier jamás había asistido a una tutoría ni se había interesado por algo más que la fecha de graduación. «¿Tu padre lo conoce personalmente?» «Nunca lo ha visto. Solo pudo leer su apellido en mis documentos». Elena comprendió por qué nadie había unido las piezas. Andrés nunca había tratado con Javier. Este apenas sabía que el tutor de Daniel se apellidaba Beltrán, y Raquel hablaba de su marido únicamente como Andrés, un vínculo supuestamente terminado. Ella había mantenido separados los 2 mundos. Elena no difundió la foto ni acusó a nadie. Escribió a Andrés mediante la dirección profesional de la universidad. Se presentó como madre de Daniel y pidió verificar un asunto familiar que podía afectar al estudiante. Él respondió desde Rotterdam, donde concluía una breve estancia de investigación. Ya tenía previsto volver para la graduación de los alumnos que había tutorizado. Acordaron hablar por videollamada aquella misma tarde. Antes de conectarse, Elena miró la fotografía una vez más. Recuperar su invitación ya no bastaba. Ahora debía impedir que las mentiras de los adultos proyectaran una sombra sobre el trabajo de su hijo. Andrés reconoció la fotografía en la pantalla. Escuchó a Elena sin interrumpirla, pero su expresión cambió al oír el nombre de Javier. «Raquel es mi esposa», confirmó. «No hemos presentado ninguna demanda de divorcio». Atravesaban dificultades, pero no habían acordado separarse. Seguían pagando juntos la hipoteca del piso de Benimaclet y ambos conservaban las llaves. Desde que Andrés estaba en Rotterdam, Raquel le escribía que podrían reconstruir la convivencia a su regreso. Esta mañana volvió a decírmelo. Me aseguró que me esperaba. Elena apretó los dedos bajo la mesa. Hasta entonces había conseguido tratar la traición de Javier como una serie de hechos que debía ordenar. Al escuchar que aquella relación se sostenía sobre otro matrimonio engañado, sintió por fin el temblor que llevaba conteniendo. Pensó en Daniel, convencido durante horas de que su madre había renunciado a verlo graduarse, y tuvo que respirar antes de continuar. No pidió a Andrés que se enfrentara a nadie. Le envió la información necesaria y marcó un límite. Daniel no sabía nada. Cualquier decisión debe proteger su expediente y su ceremonia. Estoy de acuerdo. Su TFG merece la calificación que recibió. Yo fui su tutor, pero la defensa y la nota correspondieron a un tribunal. No permitiré que nuestros problemas manchen su trabajo. Andrés decidió adelantar el vuelo previsto. Regresaría para acompañar a sus alumnos graduados. Elena agradeció su prudencia. Después explicó a Daniel lo confirmado. El joven observó la fotografía en silencio. Si esto se conoce mal, podrían pensar que mi nota estuvo condicionada. Tú no conocías la relación y tu padre tampoco sabía quién era Andrés, pero conviene que el procedimiento quede acreditado. Daniel tomó la iniciativa. Solicitó a la comisión académica del título una revisión interna, no una nueva calificación, de las entregas fechadas
el informe del tutor, la composición del tribunal y el acta de la defensa. Quería que constara que Andrés no había votado su nota y que el trabajo había sido evaluado conforme a las mismas reglas que los demás. La comisión aceptó comprobarlo por la posible apariencia de conflicto. Durante los días siguientes revisó los planos, las correcciones registradas y las rúbricas del tribunal. Daniel ya había defendido el TFG. Faltaba únicamente que todas las calificaciones quedaran cerradas en el expediente antes de la ceremonia. Mientras esperaba, Elena se debatió entre dos riesgos. Si revelaba todo de inmediato, Javier podía convertir la última semana en una guerra familiar y arrastrar a Daniel al centro. Si callaba hasta después de la graduación, él intentaría imponer la fotografía de su nueva familia. Por eso acordó con Daniel una regla sencilla. No habría acusaciones públicas mientras la universidad terminara sus comprobaciones, pero tampoco permitirían que nadie volviera a hablar en nombre del joven. La comisión emitió su informe 3 días antes del acto. Confirmó que la calificación se correspondía con la calidad del proyecto, que la había decidido un tribunal independiente y que Andrés no había intervenido en la votación. Las notas quedaron cerradas sin ninguna objeción. Daniel guardó el documento. Ahora nadie podrá utilizar mi título para tapar sus mentiras. Andrés y Elena acordaron que él acudiría como profesor y que cualquier conversación personal se mantendría fuera del auditorio. No prometieron evitarse a toda costa. Sabían que la verdad podía salir a la luz si Raquel intentaba entrar. Su compromiso era no perturbar la entrega del título. Por primera vez desde el correo cancelado, Elena sintió que el peligro retrocedía. No porque otro hombre hubiera venido a rescatarla, sino porque ella había reunido a las personas afectadas. Daniel había protegido su propio expediente, y ambos llegarían a la ceremonia con hechos, no con versiones. Javier continuó actuando como si controlara cada detalle. Reservó una mesa cerca de la Ciutat de les Arts y les Ciències para celebrar con Daniel y Raquel. En el grupo familiar anunció que aquella comida marcaría el comienzo de una etapa distinta. Para él, la fotografía no era un recuerdo. Era la prueba pública de que su hijo aceptaba la relación y de que Elena había quedado atrás sin que él tuviera que asumir el coste de expulsarla. Daniel conocía bien esa necesidad de guardar las apariencias. Javier podía soportar una discusión privada. Lo que temía era que su hijo lo contradijera delante de los demás. Por eso confiaba en que, llegado el momento, Daniel callaría para no estropear su propia graduación. También envió mensajes a Elena. No hagas más difícil lo inevitable. Daniel ya ha aceptado a Raquel. Si apareces, solo conseguirás que se avergüence de ti. Ella no respondió. Imprimió la invitación restaurada. Comprobó el QR en el teléfono y guardó junto a ella los correos de cancelación y restitución. Su silencio no nacía del miedo. Había comprendido que discutir permitiría a Javier cambiar otra vez de versión. Los documentos, en cambio, conservaban la hora y el nombre exactos. Raquel también necesitaba que el plan funcionara. Seguía conservando el piso, la hipoteca compartida y la promesa de reconciliación con Andrés, mientras esperaba una señal pública de que Javier estaba dispuesto a elegirla. La fotografía con Daniel debía ofrecerle esa seguridad. Por eso aceptó el relato de que Elena se había rendido y escogió un vestido claro para presentarse como parte de la familia. La mañana de la graduación, Elena llegó temprano al Palau de Congresos de Valencia. En el mostrador exterior presentó el QR y el DNI. La empleada comprobó su nombre y le entregó la acreditación nominativa. Antes de dejarla pasar, le recordó que en la puerta del auditorio tendría que mostrarla de nuevo junto con su documento. Era el mismo procedimiento comunicado por escrito a todos los invitados. Daniel la esperaba en la zona reservada a los graduados, con la indumentaria académica bien colocada y una carpeta bajo el brazo. Cuando vio a su madre, la abrazó con una fuerza que deshizo la última duda. «Durante unas horas creí que no querías venir», murmuró. Elena cerró los ojos. Aquella frase le dolió más que las amenazas de Javier. Recordó el primer día de colegio de Daniel, cuando él se había aferrado a su mano ante una puerta mucho más pequeña.
Ahora era Javier quien había intentado convencerlo de que ella lo soltaba. Nunca habría elegido faltar, respondió. Y nunca volveremos a dejar que alguien decida lo que el otro siente sin preguntárselo. Daniel le enseñó el correo definitivo de la comisión y la certificación solicitada a secretaría. Esta recogía que la invitación de Elena había sido modificada mientras él comparecía ante el tribunal, y que después él mismo había restaurado el nombre original. No identificaba al autor del acceso, pero desmontaba cualquier acusación contra madre e hijo. «Yo decidiré con quién me hago las fotos», dijo Daniel. «No quiero que esto se convierta en una pelea por colocarme al lado de alguien. La decisión será tuya. Mi lugar no necesita que expulses a nadie». Minutos después, Javier avanzó hacia el mostrador cogido de la mano de Raquel. Sonreía, convencido de que Elena sería rechazada delante de todos. Al atravesar las puertas de cristal y verla junto a Daniel, con la acreditación válida al cuello, frenó en seco. Su hijo, lejos de evitarla, acababa de rodearla con un brazo. La sonrisa de Javier se quedó inmóvil, y sus dedos apretaron el teléfono de Raquel. Por primera vez aquella mañana, comprendió que ya no dominaba la escena. Javier tardó unos segundos en reaccionar. Miró a Elena, después a Daniel y por último el teléfono donde Raquel llevaba el QR anulado. Aquella imagen no coincidía con ninguna de las versiones que había repetido. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Asistir a la graduación de mi hijo». Al notar que otras familias pasaban cerca, bajó la voz. «Dale tu plaza a Raquel y márchate. Estás creando una situación insoportable». Elena sostuvo la mirada. «La invitación está a mi nombre». Daniel decidió cambiarla. «Yo nunca retiré a mamá de la lista», intervino el joven. «Tampoco invité a Raquel para sustituirla. Deja de hablar en mi nombre». Raquel adoptó un tono conciliador. «Solo estamos aquí para apoyarte. No te conozco lo suficiente para haberte pedido que ocuparas el lugar de mi madre». En el mostrador, la empleada escaneó el QR de Raquel. El lector emitió una señal roja. Tras consultar el registro, explicó que aquel código había quedado invalidado cuando el estudiante restauró a la invitada original. Sin un QR vigente y un documento coincidente, no podía emitirle ninguna acreditación. Javier comprendió que Daniel había recuperado el control de la cuenta. Él ya había recogido su propia acreditación y aún podía acompañar a su hijo. Elena no le pidió que eligiera, Daniel tampoco. Durante unos segundos tuvo delante la posibilidad de entrar solo y dejar la discusión para después. Pero eso significaba admitir ante Raquel que no había conseguido colocarla junto a Daniel. Obsesionado con sostener la imagen prometida, se quitó la acreditación y se la tendió. «Pasa con la mía. Yo lo arreglaré». «Es nominativa», advirtió Elena sin moverse. «Comprobarán el DNI en la puerta». Javier la ignoró. Raquel tomó la tarjeta y avanzó hacia la cola del auditorio, esperando que la dejaran entrar como acompañante. Él se quedó en el vestíbulo, dispuesto a discutir con el personal si era necesario. No pareció entender que acababa de arriesgar por voluntad propia el momento que decía querer proteger. Daniel lo miró en silencio. La decepción en su rostro fue tan limpia que Javier apartó los ojos. Entonces llegó un hombre con una pequeña maleta de cabina y una funda con la indumentaria académica. Había aterrizado aquella mañana desde Rotterdam, tal como había comunicado a Elena y a la universidad. Se identificó en el mostrador y recibió la acreditación de profesor. Era Andrés Beltrán Ortega. Raquel lo vio antes de alcanzar el control interior. Perdió el color y apretó la acreditación ajena entre los dedos. Javier siguió su mirada. «¿Lo conoces?». No respondió ella demasiado deprisa. Andrés se detuvo a una distancia prudente. «Usted debe de ser Javier Montalvo». «¿Y usted quién es?». «He tutorizado el TFG de Daniel». Javier trató de mantener la cortesía, aunque no dejaba de observar a Raquel. «Entonces entre. La ceremonia va a empezar. También soy el marido de Raquel Cifuentes Luján». La frase dejó a Javier inmóvil. Miró a la mujer que se había presentado como libre para comenzar otra vida, pero ella ya no sostuvo sus ojos. Andrés no alzó la voz. «Esperé a que las notas de Daniel estuvieran cerradas, porque él no debe pagar por nuestras decisiones. Raquel me escribió esta mañana.
Quizá quiera leer el mensaje antes de seguir llamándome exmarido. En la pantalla aparecía la hora. Raquel afirmaba estar en Castellón cuidando a su madre y terminaba prometiendo que, cuando Andrés regresara, podrían intentarlo otra vez. En ese momento, el personal solicitó a los invitados de la fila la acreditación y el DNI. La tarjeta de Raquel llevaba el nombre de Javier. La empleada le recordó que no era transferible y le indicó que abandonara el acceso. Dentro comenzó la música de apertura. Javier y Raquel seguían en el vestíbulo. Las puertas estaban a punto de cerrarse. «No está en Castellón», murmuró Javier, mirando el mensaje. «Y yo no soy su exmarido», respondió Andrés. «No existe demanda de divorcio. Seguimos pagando juntos la hipoteca de Benimaclet y ella conserva las llaves». Javier se volvió hacia Raquel. «Me dijiste que los papeles estaban prácticamente terminados. Nuestro matrimonio terminó hace tiempo. Andrés se niega a aceptarlo. Esta mañana le prometiste volver. Intentaba mantenerlo tranquilo hasta resolverlo todo». Andrés mostró cargos de la cuenta común y mensajes recientes en los que Raquel hablaba de regresar al piso. No pretendía competir con Javier, sino contrastar los hechos. «Nunca me pediste iniciar una separación formal», dijo. «Tampoco me dijiste que mantenías otra relación». Raquel apretó el bolso contra el cuerpo. Necesitaba tiempo. No iba a dejar mi casa y mi matrimonio sin saber si Javier iba a escogerme de verdad. Así quedó expuesto su motivo: conservar la seguridad de una vida hasta obtener garantías en la otra. La fotografía con Daniel debía demostrar que Javier estaba dispuesto a reemplazar públicamente a Elena, aunque para ello utilizaran al joven como sello de aprobación. Javier comprendió que también había sido engañado. Sin embargo, admitirlo exigía reconocer que él había apartado a Elena y manipulado a Daniel por una relación construida sobre otra mentira. «Elena organizó esto», dijo. «Os ha reunido para humillarme». Andrés negó con calma. «Elena me comunicó un hecho que podía afectar a su hijo. Yo comprobé mi situación y adelanté un viaje que ya debía hacer. Nadie te obligó a entregar tu acreditación». La última llamada avisó del cierre. Andrés mostró su documento y entró como profesor. Javier aún podía recuperar su tarjeta, pero Raquel la sostenía mientras ambos discutían. Cuando reaccionó, el personal había cerrado las puertas para no interrumpir la entrega. Desde el auditorio llegó el nombre completo de Daniel Montalvo Duarte. Elena se puso de pie. Al verlo cruzar el escenario, sintió que se le humedecían los ojos. No aplaudía una victoria sobre Javier, sino las noches de planos, las maquetas corregidas y el esfuerzo que nadie tenía derecho a contaminar. Andrés permaneció con los profesores sin acercarse a ellos. La ceremonia siguió su curso. Javier oyó los aplausos desde fuera. Nadie le había prohibido entrar. Había cedido su acreditación para proteger una apariencia, y esa elección le costó el instante que pretendía controlar. Cuando Daniel regresó a su asiento, escribió a su madre: «Ya está, mamá». Elena miró el mensaje y sonrió sin volverse hacia el vestíbulo. Al terminar el acto, Daniel salió con la certificación de secretaría y el informe de la comisión dentro de una carpeta. Javier lo esperaba en la zona de fotografías junto a Raquel, como si aún pudiera recuperar la escena planeada. «Tenemos una reserva», dijo. «Hazte primero una foto con nosotros y luego hablaremos de este montaje». Daniel miró a su madre, situada a unos pasos, y después a Javier. «No hubo ningún montaje. Pero si vas a repetir que mamá renunció voluntariamente, tendrás que explicar estos documentos». Abrió la carpeta. La certificación fijaba la modificación a las 12:43, mientras él defendía el TFG, y confirmaba que había restaurado personalmente a la invitada original. El informe separado protegía la legitimidad de su nota. Ninguno acusaba a Javier, pero juntos impedían que el padre mezclara la invitación con el expediente para sembrar dudas. «Eso no demuestra quién hizo el cambio», replicó Javier. «Pudo ser un error del sistema». Daniel sostuvo la carpeta. «Demuestra que yo no lo hice y que mamá nunca renunció. Alguien entró en mi cuenta y escribió el nombre completo de Raquel». Javier señaló a Elena. «Ella te ha enfrentado conmigo». Elena se acercó.
Ya no iba a permitir que él utilizara a Daniel como escudo. Había llegado el momento de que las pruebas reunidas por ella condujeran la conversación. Elena sacó de su bolso el primer correo de cancelación, la invitación restaurada y las capturas de los mensajes de Javier. Los colocó junto a la certificación de Daniel, sin exhibirlos ante las demás familias. «Aquí está la secuencia», dijo. La cuenta sustituyó mi nombre por el de Raquel mientras Daniel estaba ante el tribunal. Cuando recuperó el acceso, tú no preguntaste qué había pasado. Escribiste a la familia que yo actuaba por celos y afirmaste que Daniel había elegido a Raquel. ¿Cómo conocías esa supuesta elección antes de que Daniel o yo te comunicáramos la modificación? Javier abrió la boca, pero no respondió. A mí me dijiste que mamá se apartaba, añadió Daniel. A ella, que yo la había rechazado. Aparte de mí, solo tú conocías la contraseña. La usaste para descargar los recibos de matrícula. Puede haber sido un fallo del sistema. ¿Qué fallo escribe Raquel Cifuentes Luján y además te permite describir exactamente el resultado?, preguntó Elena. Javier miró a Daniel. Esperaba encontrar al muchacho dispuesto a guardar silencio para salvar las apariencias, pero solo vio el dolor de un hijo que acababa de recibir su título sin su padre dentro. Intentaba evitar una pelea, murmuró. «La creaste tú», dijo Daniel. «Me hiciste creer que mi madre me abandonaba y quisiste usar mi fotografía para presentar vuestra relación como una decisión mía». Javier apretó la mandíbula. Ya no podía culpar a Raquel por los mensajes enviados antes de descubrir su engaño, ni atribuir a Elena una hora registrada por la universidad. «Sí, cambié el nombre», admitió al fin. «Pensé que, al vernos juntos, aceptarías que era mejor avanzar. Temía que nunca aceptaras a Raquel. Por eso intentaste decidir por mí». La confesión completó la cadena. Javier accedió a la cuenta, retiró la invitación, contó dos historias opuestas y planeó una imagen pública de aceptación. Fracasó porque creyó que los demás callarían para proteger su apariencia. Andrés se volvió hacia Raquel. «A mí me prometiste reconstruir nuestra convivencia. A Javier le dijiste que estabas divorciada. ¿Cuál de las dos cosas era cierta? Nuestro matrimonio solo seguía sobre el papel. Entonces, ¿por qué querías volver al piso? Interpretaste mal mis palabras». Javier soltó una risa amarga. «También me dijiste que Andrés te acosaba y retrasaba los papeles». «Me presionabas para tomar una decisión», respondió ella. «Necesitaba estar segura». Cada explicación anulaba la anterior. Andrés dejó de discutir. Javier comprendió que había oído la versión que más le convenía. Raquel cayó por prometer dos futuros incompatibles y presentarse donde ambos podían comprobarlo. Elena miró a Javier. Antes de hablar, rozó el anillo con el pulgar. Recordó la cocina compartida, las noches esperando una explicación y el instante en que Daniel creyó que ella había elegido faltar. Sintió tristeza, no duda. Nuestro hijo no será juez de los errores de los adultos. Tampoco volverás a usar su nombre para borrar el mío. Me has traicionado y has manipulado a Daniel para convertir a tu amante en una decisión familiar. Nuestro matrimonio termina hoy. Javier bajó la voz. Podemos hablar en casa cuando todo se calme. Ahora sé que Raquel me mintió. Lo que ella te hizo no cambia lo que tú elegiste hacer. Elena se quitó el anillo. No lo arrojó ni lo dejó caer. Lo guardó en el bolsillo interior del bolso, como quien aparta algo que ya no representa la verdad. El fotógrafo llamó a Daniel. Javier se colocó ante el fondo y pidió a Raquel que se acercara, intentando conservar la imagen por la que había sacrificado tanto. Daniel caminó hacia Elena. «Mi foto de graduación la decido yo». Andrés se apartó de Raquel y anunció que iniciaría los trámites necesarios al volver. Javier quedó fuera del encuadre por su propia conducta. Raquel, por las mentiras con las que había intentado asegurarse dos vidas. Daniel sostuvo el diploma simbólico. Elena apoyó una mano en su brazo. Cuando sonó el obturador, no celebraron la derrota de nadie. Dejaron constancia de algo más sencillo. El joven había elegido la verdad y su madre había recuperado el derecho a estar donde nunca dejó de pertenecer. Elena inició el procedimiento de divorcio pocos días después. Javier pidió hablar varias veces,
primero para justificarse y luego para prometer que rompería definitivamente con Raquel. Aseguraba haber comprendido su error al descubrir que ella también le mentía. «Lo que Raquel te hizo no borra lo que tú nos hiciste a Daniel y a mí», respondió Elena. La vivienda y los bienes comunes se repartieron conforme al régimen económico matrimonial. No apareció una fortuna oculta capaz de resolverlo todo en una tarde. Hubo documentos, valoraciones, conversaciones incómodas y decisiones prácticas. Elena venció porque dejó de aceptar una convivencia sostenida por la traición y la manipulación. Javier se instaló en un piso de alquiler en Campanar. No fue una venganza de Elena, sino la consecuencia de haber usado a su familia para imponer otra relación. Daniel no rompió por completo con su padre, pero estableció una condición. «Te veré cuando dejes de culpar a mamá, a Raquel o a las circunstancias. Si quieres recuperar mi confianza, empieza por admitir que elegiste quedarte fuera mientras yo recibía el título». Javier tuvo que aceptar que una disculpa no reparaba aquella ausencia. Nadie le había cerrado la puerta. Había entregado su acreditación para sostener una apariencia. Recuperar la relación con su hijo requeriría tiempo y responsabilidad, no otra explicación conveniente. La relación entre Javier y Raquel terminó poco después. Él ya no confiaba en ella, y Andrés presentó la demanda de divorcio al confirmar su doble vida. No hubo reconciliación ni escándalo mediático. Nadie publicó la disputa ni intentó convertir a uno de los hombres en vencedor. La comisión incorporó al expediente el informe que confirmaba la corrección del TFG. Andrés se abstuvo de intervenir en las diligencias administrativas restantes y, una vez cerradas, no volvió a tener contacto con Elena, salvo el saludo inevitable entre dos personas que habían protegido al mismo estudiante. Su papel terminaba allí. Daniel inició su etapa profesional con una certeza incómoda, pero útil. Crecer no consistía en escoger entre su padre y su madre. Consistía en negarse a sostener una mentira, aunque la pronunciara alguien querido. Elena se mudó a una vivienda más pequeña y luminosa. Al principio, el silencio le resultó extraño. Después dejó de esperar pasos en el pasillo, explicaciones incompletas o permiso para ocupar su propio lugar. El anillo permaneció guardado y nunca volvió a ponérselo. Unos meses más tarde, Daniel llegó con un paquete rectangular envuelto en papel marrón. Es algo que debimos conservar bien desde el principio. Dentro había un marco. En la parte superior estaba la fotografía de la graduación. Daniel con la indumentaria académica y Elena a su lado. Javier y Raquel no aparecían. La imagen no los borraba. Respetaba la elección que ellos habían intentado impedir. Debajo, Daniel había colocado una copia certificada del registro de la invitación original. Se leía: Elena Duarte Salcedo invitada, madre del graduado. Pensé que se había perdido, susurró ella. La secretaría conservaba el registro anterior al cambio. Quiero que recuerdes que tu lugar nunca dependió de una contraseña. Elena colgó el marco en la pared del salón. Lo enderezó con ambas manos y retrocedió un paso. Aquel documento ya no representaba una silla disputada ni una puerta que podían cerrarle. Recordaba que un nombre podía borrarse de un sistema, pero no de una relación construida durante toda una vida. Elena no solo había entrado en un auditorio, había protegido la confianza de su hijo y recuperado el derecho a escribir su vida sin permitir que Javier decidiera quién debía ser. Después abrió las ventanas. La luz de Valencia llenó el salón nuevo y la invitación permaneció bajo la fotografía, visible y firme, exactamente donde Daniel había querido colocarla.